Hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy feliz de encontrarnos otra vez por aquí. Bueno, hoy voy a contarte una historia. Hubo un tiempo que en Israel había una guerra contra los filisteos. Había dos ejércitos. Cada quien tenía su propio ejército y estaban colocados en una montaña cada uno y en una montaña los otros. En medio había un valle. Bueno, pues los filisteos tenían un guerrero muy grande, muy poderoso, que se llamaba Goliat. Este guerrero salía todos los días, en la mañana y en la tarde, y le decía al ejército de Israel: ¿quieren pelear conmigo? Mejor, en vez de pelear todos los ejércitos, mejor manden a uno de sus soldados que pelee conmigo. Y si él gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo le gano y yo lo mato, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Este personaje, que se llamaba Goliat, medía más de 3 metros, o sea que mide mucho más de lo que mide el techo de tu casa, más de lo que mide tu papá, mucho más que un elefante. Pero además tenía una coraza, tenía un casco de metal, tenía una armadura que le protegía el cuerpo, las piernas y los brazos. El ejército del rey Saúl tenía mucho miedo, porque nunca habían visto un gigante de este tamaño, tan fuerte, tan poderoso y que además los retara de esta forma. Por otra parte, en un lugar un poco más lejos de ahí, David se encontraba cuidando a las ovejas de su papá. Ese era su trabajo. Su papá le pidió que fuera a llevarle algo de comida a sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban en ese ejército del rey Saúl, esperando combatir con los filisteos. Bueno, pues entonces David dejó a sus ovejas al cuidado de alguien y fue a llevar el pan que su papá le pidió para sus hermanos y ver que ellos estuvieran bien. Cuando llegó al campamento, empezó a repartir lo que tenía que hacer, buscó a sus hermanos, vio que estaban bien y al poco tiempo apareció Goliat por ahí diciendo lo que cada día decía. Llevaba 40 días diciendo que él podía pelear con uno de los soldados del ejército de Israel. 40 días es un poco menos de lo que ha pasado desde que tú no vas a la escuela. Pero imagínate todo ese tiempo que venga un guerrero tan grande como Goliat y fuerte y todos los días diga que envíen a un soldado para pelear con él. Todos en el ejército de Israel tenían mucho miedo, pero David, cuando oyó a Goliat, no lo podía creer y dijo: ¿cómo alguien se atreve a insultar así al ejército de Israel? David preguntó que qué le darían al soldado que se atreviera a ir a pelear contra Goliat. Le contaron que el rey Saúl había prometido para el que fuera a luchar contra Goliat muchas riquezas y además le daría a una de sus hijas para que se casara con él. Y le iban a dejar que no pagara más tributos ni impuestos. David no podía creer que ninguno de los soldados de Israel estuviera dispuesto a luchar contra Goliat. De pronto esta noticia de lo que había dicho David llegó a los oídos de Saúl y llevaron ahí a David. David habló con Saúl y le dijo: nadie se preocupe más por esto. Yo voy a ir y voy a luchar contra él. Saúl vio a David, que era un muchacho joven, y dijo: no, tú no puedes ir, tú eres un muchacho. Y Goliat ha sido un guerrero desde su juventud, tiene mucho tiempo peleando. Y David le contó que cuando él trabajaba como pastor de las ovejas de su papá, cuando venía un león o un oso y quería tomar una oveja, él se las arrancaba de su boca. Pero si ese animal seguía luchando contra David, él los mataba. Y dice: así va a ser este filisteo. Va a ser como cualquiera de esos leones o como cualquiera de esos osos. Así que no te preocupes, yo voy a ir. Saúl dijo: bueno, está bien si vas a ir, pero ponte mi armadura. David se probó la armadura de Saúl, pero Saúl era muy alto. A todo el pueblo le sacaba más de una cabeza y David era pequeño. Entonces se probó esta armadura, pero no le quedaba bien. Se puso su casco y todo, pero lo intentó, usó hasta la espada de Saúl, pero no podía. Y entonces, por más que lo intentó, dijo: no puedo porque nunca lo había practicado. Así que David se fue caminando, encontró 5 piedras, las metió en su bolsa, agarró su honda, que es una especie de resortera, y su cayado con el que manejaba las ovejas. Y con eso se fue a buscar a Goliat. Cuando Goliat vio venir a David, se puso tan enojado
y le gritó: ¿tú crees que yo soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Porque además Goliat vio a David, que era un muchacho joven, muy guapetón, pero muy pequeñito, y no pensó que podía luchar contra él, que era tan grande. Cuando empezó Goliat a decirle cosas así a David, David le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Hoy Dios te va a entregar en mi mano. Goliat no lo podía creer, pero David corrió en el momento en que vio que Goliat se acercaba, sacó una piedra de su bolsillo, la lanzó con la honda y la piedra cayó justo en la frente de Goliat. Goliat cayó al piso. David se apresuró, se subió sobre Goliat, tomó su espada y terminó de matarlo. El ejército de los filisteos no lo podía creer. Su guerrero más importante, más fuerte y más poderoso había sido derrotado, y el ejército de Israel fue tras ellos. Es así como termina la historia de David y Goliat. Pero nosotros también muchas veces tenemos miedo y tenemos algo que nos asusta y cosas con las cuales pensamos que no podemos tratar y que son más grandes que nosotros. Pero así como David, siempre hay alguien que viene a nuestro rescate, y ese es el Señor Jesús, que siempre está listo para acudir a nuestra ayuda, para salvarnos del pecado, de la muerte, de nuestros temores más profundos y de todos nuestros miedos. Yo te invito a que tú aceptes a Jesús en tu corazón, porque es la decisión más importante que tú puedes tomar. Y bueno, hasta ahí la historia de hoy. ¿Qué te parece si vamos a ver una actividad? Y ojalá que la disfrutes mucho. Hola. Hola. Hoy te vamos a enseñar a hacer el juego de gato. Los materiales son piedras, pinceles, pintura y una hoja. Si no tienes piedras, lo puedes hacer con tapas, que necesitas Prit, tijeras, plumones y la hoja. Para hacer la parte con rocas vamos a necesitar la pintura y escogemos la roca que tú quieras y la vamos a empezar a pintar. Tú le puedes pintar el color que tú quieras. Si tú tienes piedras o rocas, vamos a empezar a pintarlas. Tienes que pintar dos colores para que un color sea de un jugador y el otro sea el tuyo. Después de pintarla toda de un color, te van a quedar así. Tienes que pintar una parte negra y hacer la parte de los ojos. Y si no tienes piedras, puedes usar las tapas de las botellas. Entonces vas a hacer su forma del insecto o de lo que tú quieras hacer. Y y ya después vas a hacer los ojitos con una hoja blanca y ya, ¿no? Entonces los vas a recortar y pues no tienen que quedar tan perfectos. Y con el Prit lo vas a pegar en su cabeza. Y ya después le haces los ojitos. Listo. Luego marcamos el gato. Y el chiste es que hay que juntar 3 del mismo color, diagonales u horizontales, y esa es la persona que va a ganar. La viste. Bueno, ya así ya se ganan, porque ya hay 3 del mismo color. Otra vez. Ahora vamos a jugar con las tapas.
Y ya gané. Bueno, bye. Bye. ¿Qué te pareció esta actividad para que juegues con tu familia, con tus hermanos, con tus primos? Ojalá que puedas jugar mucho con ellos y pasar un rato súper divertido con ellos. Y recuerda lo que te digo, que el Señor Jesús siempre está con nosotros para ayudarnos y para salvarnos de todos nuestros temores y de todas nuestras preocupaciones. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Bye.